Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a un programa de punto central de la lección del folleto Escuela Sabática. En esta ocasión estamos con la lección número 5, titulada Dios pelea por ustedes. Y es para mí un honor y un gusto poder compartir con mi amigo Abner Sandoval, a quien saludo, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo Johnny? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Hola, queridos amigos. Qué gusto saludarles. Y amigo, hoy tenemos una lección que, bueno, lo comentamos creo que la semana pasada, cuando hicimos la lección número 4, ya comentamos o dimos un adelanto de esto de aquí. Y me parece que es muy interesante comentar ciertos puntos de la misma. Pero para eso, amigo, vamos a empezar con una oración. ¿Te parece bien? Para que Claro. puedas tú ayudarnos con una oración para poder meternos directo al punto central de esta lección. Oremos. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad de poder compartir con Johnny estos momentos de comentar tu palabra, comentar, Padre, el estudio que está realizando toda tu iglesia en esta semana. Oramos para que tú nos acompañes y nos guíes, que nuestra mente pueda ser dirigida por ti y nuestra lengua, Padre, pueda ser frenada cuando sea necesario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigo, voy a compartir ahorita la pantalla. Estoy totalmente de acuerdo con el versículo de memoria del folleto Escuela Sabática y creo que resalta el punto central de esta Escuela Sabática, porque mira lo que dice aquí en Josué 10:42: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Amigo, me parece a mí que este de aquí es el punto central. Ese es el punto central. El título también de toda la lección de la semana es Dios pelea por ustedes, ¿no? Exacto. Vemos cómo Dios siempre está al control. Los que no queremos ser controlados somos nosotros. Y es el gran problema. Claro, mira, es interesante que el pueblo de Israel tenía que ingresar a un lugar ocupado. Y no podemos dejar la historia a un lado. Y ya la semana pasada lo repetimos, el pueblo de Israel de aquel entonces no se refiere al pueblo de Israel de sangre. No podemos justificar la matanza que hoy Israel, el Estado israelita, está llevando a cabo contra Palestina, ¿no? Son cosas muy diferentes, porque hay una frase muy interesante, inclusive el autor de la lección de esta semana, dice que así como el Señor estuvo con Israel para despojar a los cananeos de ese lugar, asimismo estuvo contra Israel. Cuando Israel dejó de ser el pueblo de Dios, vamos a decir así, cuando Israel no dejó de ser, dejó de comportarse como el pueblo de Dios, porque Israel siempre fue espiritual. Entonces, cuando espiritualmente Israel deja de ser el pueblo, el Señor ahora está en contra de Israel y tiene que despojar a Israel y los manda esclavos, ¿te acuerdas? A Babilonia. Entonces, es muy importante esto como base para entender que no se trata de un pueblo de sangre, no es una herencia patriota, ¿no? El Señor no es que es un patriota de Israel, no es así, amigo, aunque algunos lo pintan de esa manera, sobre todo los judío-cristianos. Hay judíos que son cristianos también. Y algunos, yo he visto algunas líneas de pensamiento que hablan así, no es que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios y por lo tanto, y se empieza a justificar muchas masacres, matanzas. En este caso, hay algo bastante interesante también. Si nosotros vemos en la historia, no se trataba de ir a matar por matar, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Nosotros vemos el ejemplo de Rahab, ya lo pasamos, pero es un ejemplo claro. El que quiere se puede salvar, en primer lugar. Y en segundo lugar era, salgan de acá, apártense, ¿ya? Hubieron varios momentos en el camino del peregrinar de Israel hasta Canaán, en donde los pueblos fueron llamados a apartarse, inclusive dejarles pasar. Pero hubo un pueblo que no quiso dejarles pasar y tuvieron que sufrir las consecuencias, ¿te acuerdas? Entonces, el contexto es ese. No es, ahora sí, vayan, mátenlos, elimínenlos y se acabó. No. Salgan, muchachos, esta tierra en principio es de Dios, luego fue de Abraham y le pertenece al pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Dios, que luego fue también despojado de ahí.
porque no se comportó como el pueblo espiritual que siempre fue Israel espiritual y hoy también es espiritual. Ojo, mira, amigo, que Dios llamó a este pueblo, Dios los llamó para que habitara esa tierra, pero había una condición, que obedecieran su voz. Y Correcto. mira, justamente a mí me llamó mucho la atención lo que mencionaba dentro del folleto de Escuela Sabática, Levítico 18. Voy a compartirlo porque me parece sumamente importante mencionar esta parte de aquí. Mira lo que está subrayado aquí, del versículo 24 en adelante. Mira lo que dice aquí. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Presta atención, amigo querido, a esta palabra, vomitó. La tierra vomitó por causa de la maldad que hacían en ella. Y bien lo mencionaste, amigo, la semana pasada, era un pueblo tremendo, terrible. El autor de la Escuela Sabática en esta semana también mencionaba que lo que hacían ahí, cómo sacrificaban niños, cómo los descuartizaban, los destrozaban, los laceraban, era cosa terrible. Las orgías que hacían para los dioses, no, era un nivel de moral demasiado bajo, inexistente inclusive a veces. Pero mira, aquí dice, por causa de eso la tierra vomitó sus moradores. Pero fíjate que ahora Dios advierte a su pueblo, justamente lo que tú mencionabas, para que no hiciera eso. Porque mira, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y el 28, presta mucha atención. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Dios advirtiendo al pueblo, miren, esta tierra los va a vomitar. Si ustedes hacen las mismas cosas, empiezan a adorar falsos dioses o empiezan a hacer las mismas abominaciones, esta tierra los va a vomitar. Claro. Y fíjate, amigo, porque el pueblo, lastimosamente, como lo mencionaste, hizo lo mismo. El pueblo cayó a tal punto que Dios dijo, no podemos con ustedes, y envió a los babilonios para que los capturasen y los sacaran de la tierra. Y este es el punto central, Johnny, al menos como yo lo veo. El punto central es que Dios es soberano. Dios pelea las batallas. Sí, Dios pelea las batallas por nosotros, pero Dios es soberano. Dios no es nuestro soldado y nosotros su capitán. No funciona así. Recordemos lo trágico que fueron las cruzadas. Si vamos un poco a la historia, aquellos cristianos, entre comillas cristianos, ¿no?, levantaban una bandera con una cruz y decían, Dios va a ir adelante nuestro, y mataban a cuantos se ponían enfrente. Y vamos a decir, ¿eso era de Dios, sí o no? Evidentemente no, eran ganas de conquista. Eran, vamos a decir así, planes de adquisición de más poder. Pero Dios va a ir adelante nuestro. Yo le ordeno a Dios que vaya adelante mío. Y calculo bien, porque si pierdo, se vayan a burlar de mí. Pues no, tengo que calcular bien que voy a ganar para poder decir que Dios va a estar adelante mío. Y no, la lección no trata de eso. La lección trata de la soberanía de Dios. Sí, Dios peleó la batalla, pero por Él, por sus planes, porque Él sabe qué es lo mejor. No porque el pueblo de Israel ni se merecía, ni tenía que. Recordemos, nosotros no tenemos que ir al cielo. No es así. Es por misericordia de Dios que nosotros vamos a ir al cielo. Y el pueblo ingresó a Canaán por misericordia de Dios, ¿no? Entonces, es la soberanía de Dios ejecutando sus planes, sacando a los cananeos por haber contaminado una tierra, y no solo la tierra, contaminar, como ya lo hablamos la semana pasada, los inocentes, que son los niños. Los adultos muchas veces merecemos lo que nos pasa, pero un niño recién nacido, ¿qué merece? Y ellos tenían prácticas en contra de los niños inocentes, en contra de las mujeres, en contra de todo el mundo. Entonces, Dios ejecuta sus planes, Dios ejecuta sus juicios, y Dios es misericordioso con quien tiene que ser misericordioso, y Dios es justo y ejecuta sus juicios con quien tiene que ejecutarlos.
Una vez con Canaán, otra vez con Israel. Pero Él es el soberano y nosotros nos debemos a Él, al menos no como obligación. ¿No? Recordemos esto siempre, no es nuestra obligación tampoco. Él no nos obliga, Él no nos dice, tú tienes que adorarme, punto. O tú tienes que entrar a Canaán y matarlos a todos. No fue así, porque la primera vez el pueblo de Israel no quiso hacer eso. Y no iba a ser la misma historia, ¿no? Pero Él ejecuta sus juicios. Entonces, ese es el Dios soberano. Así es, amigo. Dios está al control de todo. Él está al frente de todo. Él pelea, como decía la lección, Él pelea por nosotros. Él sigue su plan. Lastimosamente nosotros no queremos seguir. Y ahora voy a compartirte porque esto, cuando yo leí Levíticos, inmediatamente me llevó a mí el pensamiento con lo que dice Apocalipsis. Y así como Dios les dijo, miren, esta tierra va a vomitar a los cananeos por las abominaciones, por los pecados, por las cosas malas que hacen, ustedes cuídense o guárdense de no hacer lo mismo porque va a pasar lo mismo con ustedes. La tierra las va a vomitar. Luego, como tú mencionaste, por misericordia de Dios, Dios regresó a la tierra prometida. Pero el pueblo siguió pecando, siguió haciendo cosas injustas. De hecho, eso terminó con la muerte de Cristo. Porque fue el pueblo santo, entre comillas, el pueblo de los judíos, el pueblo de Dios, el que sacrificó, el que mató a Cristo. Pero ahora Dios hace el mismo llamado para con nosotros. Porque ahora voy a compartir de la pantalla lo que dice aquí Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Porque aquí encontramos el tan conocido mensaje a la Odisea. Y mira lo que dice. Atención. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra vez, la expresión vomitar. Te vomitaré. ¿Recuerdas lo que decía, amigo, en Levítico? Es la misma expresión. Te voy a vomitar de mi boca. Ahora nos dice a nosotros, la iglesia como tal, la iglesia de los últimos días, la iglesia de la Odisea, porque este mensaje es para nosotros, para la iglesia final. Por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, es decir, no estás ni conmigo, estás un pie con el mundo, un pie conmigo, no estás conmigo. O sea, definitivamente, si estás a medias, tú no estás conmigo. Te voy a vomitar. Es fuerte, amigo. Es fuerte este llamado. Mira, solamente haciendo hincapié en algo, ¿no? En Romanos capítulo 9, Gálatas capítulo 3 y Filipenses, nosotros podemos encontrar que Pablo inclusive repite, ¿no? Una de las famosas frases o versículos, ¿no? Palabras de Habacuc, ¿no? El justo por la fe vivirá. Y lo leo, Romanos 9, 6, 7, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham no era israelita, ¿te acuerdas? Entonces, Israel es Jacob. Entonces, Abraham no era israelita. Y sin embargo, por la fe, él fue salvo y él es el pueblo de Dios por la fe. Y los judíos decían por la circuncisión. Y Pablo le dice, no, pero Abraham no era israelita, ¿no? A Abraham se le da la circuncisión. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy, no? Hay muchas lecturas referente al tema de las dispensaciones, ¿no? Ya a partir de la muerte de Cristo, ya no es el pueblo de Dios por sangre, sino por espíritu. Pero ateniéndonos a las palabras de Pablo, nosotros podemos ver que siempre fue espiritual. Y si bien es cierto, el pueblo de Dios comprendía a un grupo de personas que vivían en un mismo lugar, bajo una misma ley, justamente ese era el plan del Israel espiritual. Porque el pueblo de Israel, cuando estuvo alejado de Dios, vamos a decir en la época de Jeremías y de Isaías, y fue castigado por Dios, también vivían como Estado. Pero Dios los castiga justamente para que ellos entiendan que no se trata de la legislación. Cuando matan a Cristo Jesús, todavía eran Estado también. Un Estado sometido, pero Estado al final. Tenían sus propias leyes,
querían castigar y lo castigaron a Cristo Jesús bajo sus leyes. Pero luego para matarlo, para tomar la vida, tenían que ir a una instancia mayor. Entonces, recordemos eso también. Entonces, sí, Israel, a partir de, vamos a decir, de la muerte de Cristo, nosotros vemos aquel injerto, ¿cierto? Pero el tallo es Cristo Jesús. Y la rama era Israel, pero siempre fue espiritual, porque ellos no son la rama. Israel nunca fue el tallo, nunca fue el tallo fue, el tallo es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque los juicios de Dios ejecutados por medio de Israel, ¿no? Y la pelea de Dios para Israel, a favor de Israel, no fue a favor de un Estado. Y eso a nosotros nos da esperanzas, ¿no? Nos da esperanza porque hay veces, amigo, quizá hay personas que nos estén escuchando que todavía no se bautizan, ¿no? En la iglesia adventista y nosotros vemos que en el final del tiempo muchas personas van a salir de otro lado y se van a unir en una misma fe. Nosotros entendemos que ahora hay una iglesia militante, que quiere decir que estamos trabajando juntos, estamos todos poniendo el hombro, pero no todos van a ser la iglesia triunfante. ¿Qué significa esto? La iglesia que va a estar de pie. No todos, no todos. Algunos van a decir, Señor, Señor, pero no, yo prediqué, hice milagros en tu nombre. Apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Entonces, algunos pertenecemos a la iglesia militante, pero no vamos a estar en la iglesia triunfante. Algunos en este momento no están en la iglesia militante, pero son Israel espiritual, porque no conocen, porque no tienen oportunidad, no sabemos por qué. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? El Señor lucha por su pueblo. Ya, el Señor lucha por su pueblo y esa misma lucha que nosotros tenemos, y ese es el problema, amigo, cuando tenemos el tema del dispensacionalismo, ¿no? Yo creía de pequeño que el milagro que el Señor hacía a favor del pueblo de Israel cuando estaba Eliseo y su siervo Giesi, ¿no? Con unos miles de ángeles rodeando Israel para que no los atacaran, si no estoy equivocado, los madianitas. Era algo que el Señor hacía por Israel, porque cuidaba de ese pueblo, porque ese pueblo era el pueblo santo, pero ya no es más, así que ahora nosotros tenemos otro tipo de cuidados. El Señor ya está allá en su trono y no, siempre Él está preocupado y luchando por su pueblo. Hoy, o sea, yo te digo, amigo, nosotros crecimos contigo en un lugar en donde yo vivía dentro de un lugar en donde son 250 hectáreas y había un guardia. 250 hectáreas con un guardia, ese guardia tenía un palo, amigo. Si Eliseo hubiera estado aquí viviendo al lado mío, yo le hubiera preguntado, ¿no? ¿Y quién nos cuida? ¿No? Entonces él le abre los ojos de Abner y me abre los ojos y miles de ángeles cuidando este lugar donde yo crecí, que es un lugar, un colegio adventista. Entonces, el mismo cuidado es para hoy, el mismo cuidado, porque nosotros somos el pueblo de Dios y eso tenemos que tenerlo seguro, ¿no? Es maravilloso lo que acabas de comentar, amigo, que ciertamente Dios siempre estuvo al control y siempre lo está, solo que nosotros, y a veces, o en su mayoría, ignoramos de eso. Pensamos que depende de nosotros, que somos nosotros los que llevamos alimento a la casa, que somos nosotros los que tenemos la ropa, tenemos el dinero, eso. No, siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Lastimosamente nosotros no queremos acogernos del plan. Y por eso, amigo, yo quiero ahorita compartirte una cita donde creo yo que está la aplicación de lo que hemos estudiado en esta semana. Que esta cita se encuentra en el libro Conflicto y Valor. Voy aquí a proyectarla. Aquí está. Fíjate en esto, porque aquí está notando y aquí se hace alusión a la caída de Jericó. Mira cómo dice esto. En la toma de Jericó, el poderoso general de los ejércitos planeó la batalla con tanta sencillez que ningún ser humano pudo atribuirse la gloria. Ninguna mano humana debía derribar los muros de la ciudad, no fuera que el hombre se atribuyera la gloria de la victoria. También hoy, ningún ser humano debe atribuirse la gloria del trabajo que lleve a cabo. Solo el Señor debe ser magnificado. Y fija esto, y aquí lo voy a resaltar, le pongo en mayúsculas.
O si los hombres comprendieran la necesidad de buscar a Dios para recibir instrucciones. Abner, eso es lo que nos falta. A veces, y te digo, nos ha pasado en las misiones que hacemos en la selva o planes de la iglesia y demás. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sabes? La lógica dice que hagamos de esto. Vamos a hacer una recaudación de fondos, vamos a hacer una comida, vamos a hacer un campeonato de fútbol, un campeonato de vóley, vamos a ir a vender comida y a recaudar. Vamos a hacer nuestro plan y vamos a pedirle a Dios que bendiga eso que vamos a hacer. Brother, eso hacemos, hasta en la misión. Buscamos la solución por nosotros, en lugar de decir, doblar rodillas y decir, Señor, dame la solución. ¿Cuál es la solución? Dime, muéstrame cuál es la solución. Eso no hacemos. Porque Él es el soberano y Él es el centro, ¿no? Debería serlo. Claro, nosotros no somos el centro de lo que está pasando, aunque lo causamos. Nosotros podemos ver en la historia que nosotros causamos el pecado, trajimos el pecado a esta tierra. Fue Satanás quien tentó, pero a una raza que tenía la potestad de ¿qué? De elegir. Nosotros decidimos. Sin embargo, Johnny, la muerte no llegó y ahora el Señor es el centro. Su misericordia. Vivimos por misericordia, ¿cierto? Podemos vencer el pecado por misericordia, no por nuestras propias fuerzas, por gracia de Dios. Entonces, la salvación viene por misericordia. La comida viene por misericordia, como lo acabamos de leer. ¿Misericordia de quién? Y ahí el centro es Dios. Si lograríamos entender, y yo no lo hablo como ya quien lo comprende todo. Yo hablo como quien necesita comprender esto en mi vida, porque no se trata de hablarlo. Se trata de tener esa fe y esa convicción de que en los momentos más complejos, yo sé que el centro es Dios, el centro no soy yo. Aunque a mí me falte la comida, el centro es Dios. Y acudo al Señor y le digo, Señor, ¿es necesario que pase un día, 2 días, 3 días de hambre? ¿Es necesario? Listo. Imagínate que el ayuno me ayude a salvarme de una enfermedad que, qué sé yo, hermano, el Señor sabe, yo no. Entonces, necesitas que no coma, está bien, dime qué hacer, no me pongo a disposición y el Señor hará, ¿no? El Señor hará, porque Él es el centro. Y el Señor siempre lo va a hacer, amigo. El problema somos que nosotros creemos que depende de nosotros, que es lo que nosotros queremos, que es como nosotros queremos hacerlo, en lugar, amigo, tan sencillo que eso lo decimos con Dani, con su amigo Daniel Ortega. Brother, ¿cuántas veces no armamos nosotros el plan, la idea, decimos, Señor, bendice esto? En lugar de decir, Señor, danos la solución, ayúdanos, dinos qué hacer, qué tenemos que decir, qué hay que hacer, Señor, danos tú la solución, danos tú el plan. Eso no hacemos, hermano. Mira, te pongo este ejemplo bíblico. ¿Quién destruyó los muros de Jericó? ¿Fueron los hombres? Fue Dios, amigo. Claro. Fue Dios. Fue el Señor que les dijo, den vueltas a la tierra. O sea, fue algo ilógico, brother. El plan lógico humano es, ¿saben qué, muchachos? Vamos a dividirnos así. Hagamos 10 equipos de 200 personas o de 1000 personas, uno por aquí, para que por ahí. O sea, uno arma la estrategia de guerra, ¿no? Pero Dios dijo, no hagan ninguna estrategia. Solamente den vueltas. Escuchen, den vueltas. Brother, Gedeón podía haber dicho, tenía miles de hombres para la batalla. Vean, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el plan. Vamos a dividir en 3 grupos, ¿ya? Un grupo por acá, un grupo por acá, otro por acá. Cuando ellos ataquen un grupo, el otro grupo sale del escondite, los ataca por la espalda. Y así vamos a ganar. Vamos a pedirle a Dios que bendiga ese plan. Llegamos. No, brother. Gedeón fue, y Dios le dijo, no, 300 hombres. O sea, le dio la regla, ¿no? De que vayan al río, el que tome agua de cierta manera, ese está preparado. 300 hombres. Y les dijo, no lleven espada. No lleven espada. Van a una guerra y no lleven espada. Lleven solamente antorchas. Nada más que eso. Diríamos, brother, es algo ilógico. Amigo, es algo ilógico. O sea, ¿quién va a ganar una guerra con antorchas? Imposible. Y es Dios. Es Dios, amigos. Siempre se trata de Dios. Es del plan de Dios. O sea, los planes del hombre, siempre el plan del hombre es lo lógico, busca hacer lo lógico. Dios hace lo ilógico, hermano. Dios le dijo a Noé, haz un arca, donde nunca antes había llovido. Haz un arca. Dios hace los planes así. Los planes de Dios son así, son demasiado grandes que la mente no puede comprenderlos. Pero Dios trabaja así. Y eso nos falta. Amén. Ahora, amigo, mira lo que va a decir aquí la sierva en esta misma cita. Mira cómo termina ella.
La debilidad de los hombres encontrará fuerza y ayuda sobrenaturales en cada conflicto severo para realizar las hazañas de la omnipotencia. Y la perseverancia en la fe y la perfecta confianza en Dios asegurarán el éxito. Fíjate en esto. ¿Qué asegura el éxito? La perseverancia en la fe y la perfecta confianza en Dios. No es el plan del hombre, no es la inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre. No, perseverancia en la fe y perfecta confianza en Dios. Mientras la antigua confederación del mal está organizada contra ellos, Él les manda que sean valientes y fuertes y que luchen valerosamente porque tienen un cielo que ganar y tienen en sus filas a alguien que es más que un ángel, el poderoso general de los ejércitos que conduce los ejércitos del cielo. En ocasión de la toma de Jericó, ninguno de los ejércitos de Israel pudo alabarse de haber usado su fuerza finita para derribar los muros de la ciudad, sino que el príncipe del ejército de Jehová planeó esa batalla con la mayor sencillez, para que el Señor solo recibiera la gloria y el hombre no se exaltara a sí mismo por ello. Dios, atención, Dios nos ha prometido todo poder. La promesa es para vosotros y vuestros hijos, y para todos que están muy distantes, tantos como el Señor llama. Hermanos queridos, Dios ha prometido todo poder. Nos ha prometido toda la ayuda, el socorro, todo para alcanzar la victoria. Y termina con esto diciendo, debe haber una fe y una confianza continuas en el capitán de nuestra salvación. Debemos obedecer sus órdenes. Las paredes de Jericó cayeron como resultado de obedecer órdenes. Bendito y santo sea nuestro Dios. Bendito sea Él que pelea por nosotros. Bendito sea aquel que escucha la voz de Dios y decide abrir la puerta del corazón. Porque es muy lindo como Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea termina. Porque luego de decir que somos tibios, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, el que escuche mi voz y me deje entrar, yo voy a pelear por ellos. Y si Él pelea por nosotros, Él nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amigo, palabras finales para este comentario. Palabras finales es que tengamos cuidado de creer que el Señor es nuestro vasallo, ¿no? Que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, sustentador, es nuestro subordinado. Tenemos a veces la osadía, ¿no?, de trazar planes propios y luego arrodillarnos y decir, Dios, dame. Dios, bendíceme, ¿no? Y buscamos estas citas donde dice que el Señor nos va a dar el poder y decimos, listo. ¿No? Y bueno, y vemos empresas o vemos emprendimientos de tráfico de drogas que rezan a su Dios, ¿no? Que creen que es el mismo Dios que es el nuestro y bendice que este cargamento llegue con bien a tal lugar, ¿no? Y ese es un ejemplo real, pero exagerado, ¿no? A veces nosotros no a ese nivel, pero a nuestros niveles hacemos eso también. Los objetivos, ¿quién los puso? Dios. Si esos objetivos están nosotros, ¿no?, los hacemos nuestros, el poder de Dios con seguridad va a venir. Con seguridad los milagros van a venir, ¿no? Porque son los objetivos de Dios. Son los objetivos de Dios. Son los más hermosos, son los que nos pueden dar la plena satisfacción, felicidad, paz, los objetivos de Dios. Y esos son por los que el Señor va a luchar por nosotros. Amén, amén. Bien, amigos queridos, espero que usted, que nos va a acompañar hasta este momento, haya disfrutado de este comentario, de este punto central de la lección de Proyecto Escuela Sabática. Los despedimos en esta ocasión. Abner, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana, diciéndoles bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, amigos. Chao, chao.